En las dos charlas anteriores vimos el pasaje de datos a información y de información a conocimiento. La idea de esta charla es pasar de la información al conocimiento de una manera un poco más profunda y con unos casos de aplicación práctica. El mundo de las pymes habíamos visto que era muy heterogéneo, pero básicamente tenía dos grandes grupos posibles. Aquellos que tenían un sistema de gestión y aquellos que, a pesar de no tenerlo, al menos contaban con una base de datos o con sistemas de planillas de cálculo en donde volcaban todo el esfuerzo del ingreso de datos. La idea de estas tres etapas, de haber dividido este ciclo en tres etapas, es, asociando con mi nombre Guillermo Zip, crear primero una gestión segura, pasando de los datos a la información. Esa gestión segura se iba a fundamentar en contar con todos los elementos ya vistos, pero que básicamente apuntaban al conocimiento básico de la situación en la cual una empresa se encuentra, con herramientas típicas como estados contables, cash flow, puntos de equilibrio, contribución marginal y un uso intensivo de los sistemas de gestión. La segunda etapa, GS, gestión superior, que fue la charla pasada, a lo que apuntaba era transformar esa información en conocimiento. La información, que no era otra cosa que los datos mostrados de otra manera, no llegaban a un nivel de análisis y lo que se pretendía con la minería era que nos ayude a analizar esos datos. Por último, la última GS posible, que va a simular ser la charla de hoy, dado el tiempo es imposible obviamente capacitar en minería de datos, pero es llegar a una gestión sustentable. ¿Qué consiste básicamente? Es en transferir el know-how de minería de datos hacia el usuario que la empresa defina como la interfase o el vínculo entre nosotros, los mineros, y la empresa con el tiempo y la capacitación suficiente para analizar los datos como se merecen. Bien. La idea de esta charla es hacerles conocer a las pymes que, dado el contexto actual, repito, de la nueva ley PYME, que ampara no solo crediticiamente, impositivamente, sino a través de apoyo en el asesoramiento técnico y capacitación, de poder aprovechar ese contexto y poder utilizar algunos de esos sistemas de capacitación que ustedes ven ahí en pantalla, ya sea cursos individuales, cursos a medida, cursos in company o charlas que trabajen sobre determinadas hipótesis concretas que son mucho más cortas y que resuelven problemas puntuales que puede tener una pyme. La charla de hoy va a estar dividida en tres partes. La primera parte va a ser un refuerzo de los algoritmos vistos y algunos no vistos la charla anterior para aquellos que no se pudieron incorporar. La segunda parte de aplicación práctica y la tercera y última, una conclusión de toda la serie. Bien, recordando un poco lo visto un poco por arriba y ahora más en detalle, vamos a ver que la minería de datos es una etapa dentro de un proceso más amplio que es el descubrimiento de conocimiento en las grandes bases de datos, KDD, Knowledge Discovery Databases. Esa minería de datos, que es la parte central del descubrimiento, arranca con una etapa que a veces se suele dar en las pymes y a veces no, que es con el planteo de hipótesis de los usuarios finales de los sistemas. Hay usuarios, como suelo decir yo, inteligentes o no en términos de análisis de datos, que tienen hipótesis, que sospechan que dichas hipótesis pueden ser resueltas por los propios datos que ellos se esfuerzan e ingresan día a día, pero que por diferentes motivos, básicamente falta de tiempo, de recursos humanos o de capacitación, no lo pueden hacer. Entonces, esa etapa, que es la primera, que es la respuesta a los test de hipótesis, está más allá de lo que es la minería de datos. Una vez que nos encontramos con que respondemos o no a esas hipótesis, nos encontramos con las dos etapas típicas de la minería de datos. La creación de modelos descriptivos y predictivos. Los modelos
descriptivos, básicamente, lo que pretenden es encontrar relaciones entre las variables de una base de datos. Y los modelos predictivos pretenden ir más allá y en función a esas relaciones encontradas, empezar a predecir posibles salidas de las variables dependientes, o sea, de aquellas variables que dependen de muchas otras variables que se encuentran en las bases de datos y que tienen algún tipo de probabilidad de ocurrencia. Acá vemos algunos ejemplos de respuestas típicas que pueden dar tanto los modelos predictivos como los descriptivos. O sea, por ejemplo, predictivo, ¿cuál puede ser el volumen del año siguiente? O descriptivo podría ser cómo podríamos agrupar a nuestros clientes de modo tal de hacer una campaña dirigida. Bueno, acá tenemos, a mero título de ejemplo, 4 algoritmos típicos usados en minería de datos. El primero es la regla de asociación. No sé si recuerdan, por lo menos los que estuvieron presentes en la charla anterior, del caso real o mito, según se lo quiera tomar, del pañal y la cerveza. ¿En qué medida en una misma transacción suele haber asociaciones frecuentes que determinan probables estrategias para tomar decisiones a futuro que no se conocen a simple vista dentro de una gran base de datos? Por otro lado, tenemos la posibilidad de series de tiempo que a lo que apuntan es de alguna manera similar a las reglas de asociación, pero a encontrar esos patrones de compra, pero en el transcurso del tiempo. Por otro lado, está la posibilidad de segmentación, que es la posibilidad de hacer clúster o grupos de locales, artículos, clientes, órdenes de compra, cheques, lo que fuere, con tal de descubrir en qué medida cada uno de esos grupos encontrados tienen factores aglutinantes, comunes denominadores en común, y a su vez se diferencian significativamente de los otros grupos, a los efectos de primero descubrir esas relaciones internas, esas diferencias externas, y en función de eso marcar estrategias diferenciales. Estos 3 son ejemplos de algoritmos descriptivos. En principio no hay variables dependientes o independientes. Todas las variables se entrecruzan, multivariante, y lo que logran los algoritmos a través de las ciencias que dijimos que la formaban, machine learning, o sea, aprendizaje automático, programación, estadística, manejo de los sistemas de información, visualización, que no es un tema menor, el tema de visualizar la salida a un empresario de modo tal que él pueda ver concretamente, no solo con el ejemplo, sino con un gráfico o con una tabla, cómo se fundamenta el nuevo modelo encontrado, es importante para que después ese descubrimiento de conocimiento se aplique en la realidad. Y por último, vemos un modelo predictivo, que ahí sí ya existen variables independientes y dependientes, o sea, variables que determinan en función a su valor la posible salida de la variable dependiente. El ejemplo típico es el árbol de clasificación. Ejemplos de árboles de clasificación podría ser poder predecir anticipadamente si un grupo de clientes tienen grandes probabilidades de comprar un nuevo producto o no. Otra manera de ver a los algoritmos de minería de datos son con los nombres que tal vez algunos de ustedes hayan escuchado en Plaza y que en vez de hablar de los algoritmos hablan de los objetivos que persiguen. El primero es detección de fraude. El otro algoritmo es, porque en realidad no es un algoritmo de detección de fraude, es que hay que correr un determinado algoritmo para detectar los fraudes, ¿sí? Otro algoritmo es predecir la probabilidad de abandono de determinados grupos, por ejemplo, de clientes. La otra es un control estadístico de los procesos de facturación, o sea, tratar de encontrar con una ratificación estadística la eficiencia de los procesos de producción. Luego tenemos las posibilidades de detectar
fidelización de clientes a través de algoritmos y por último de conformar combos de productos de diferentes artículos para, por ejemplo, definir ubicación en góndolas o agrupación de artículos, etc. Bueno, a partir de ahora entramos en un tema, siempre dentro del tema 1 de algoritmos de minería de datos, que básicamente consiste en dar respuestas típicas a la minería de datos, a los problemas de una empresa. Básicamente nos encontramos con que lo he agrupado en diferentes niveles de complejidad. Lo primero que logramos detectar es análisis que se efectúen exclusivamente en una columna de una gran base de datos. Eso se llama un análisis univariante. Es el primer análisis que hace el minero cuando se encuentra por primera vez con una gran base de datos. Imagínense una gran base de datos, por ejemplo, 2000 filas, 20, 30 variables, para dar un ejemplo. Podría ser sinceramente mucho más, podría ser menos, depende de la envergadura de la empresa, depende de la envergadura del módulo de la base de datos que estemos analizando. Pues bien, el primer análisis, que es el exploratorio, apunta a un análisis univariante. Lo primero que tenemos que saber es, variable por variable, cómo está ingresada. O sea, tenemos que reconocer, por ejemplo, si hay algún tipo de estructura en la composición de esa variable, o si hay algún tipo de datos atípicos que de pronto salgan de lo normal y que puedan ser consecuencia de errores o justamente de lo que busca la minería de datos, que es encontrar oro en grandes volúmenes de piedra. Otra situación que se puede detectar en esta etapa es detectar datos anómalos, que pueden ser errores, como dije antes, o pueden ser datos que realmente sirvan como para encontrar oro dentro del volumen. Otro tipo de situación que uno puede encontrar en un análisis univariante es si son sesgados o no, o sea, en qué medida tienen una distribución normal, la famosa campana de Gauss, o tienen algún tipo de sesgo. Todo eso nos permite a nosotros empezar a familiarizarnos con los datos y ver en qué medida están potables para la minería. También podemos encontrar la posibilidad de encontrarnos con datos faltantes en una determinada columna a nivel univariante, y de pronto tenemos que tomar decisiones también de cómo tratarlos, o porque pueden ser datos faltantes irrelevantes, pueden ser relevantes, a su vez siendo relevantes pueden ser muchos datos faltantes o pocos datos faltantes dentro de las transacciones, y entonces habrá que tomar una decisión de, por ejemplo, los ignoramos toda la variable, sacamos un promedio o les asignamos la mediana. O sea, hay diferentes estrategias para actuar en función a lo que encontramos con el análisis exploratorio. En una segunda etapa pasamos a un análisis multivariante, que es cuando empezamos a correlacionar todas las variables entre sí, en principio de a dos. O sea, si tenemos 10 variables, tendremos una buena combinación de correlaciones entre variables y empezaremos a comprender un poco mejor la base de datos, de modo tal de poder ver en qué medida, por ejemplo, el aumento de una variable guarda una correlación directa o inversa con otra, o incluso no guarda ninguna relación. Todo esto van a ser indicios para después poder elegir diferentes modelos para responder diferentes preguntas que se nos planteen o que simplemente querramos descubrir a través de la minería de datos. Otra de las preguntas que se responden dentro de la minería de datos típicamente es el análisis de conglomerados. Básicamente, en principio, un conglomerado o un clúster es un grupo de registros que está muy
identificado entre sí, que es muy similar entre sí, que es muy parecido entre sí todos sus registros, y que a su vez es bien diferente a los registros de los otros grupos restantes. En esta situación normalmente nos podemos encontrar con que el usuario final puede querernos definir una cantidad de clúster a descubrir o eventualmente no tener la menor idea de la cantidad de clúster que puede haber dentro de su universo y dejarle a la minería de datos que descubra la cantidad de clúster ideales que existe dentro de su universo. Por ejemplo, y típicamente el ejemplo que uno da es de clientes, pero no es necesariamente de clientes, pero lo importante es que el modelo de clúster lo que hace es, a través de distancias que encuentra entre cada uno de los registros y cada una de las variables de esos registros, con el de al lado, con el siguiente y con todos los demás, los va agrupando de modo tal de justificar esa agrupación. Dicho sea de paso, nosotros después vamos a ver una aplicación práctica que lo va a ver esto mucho más claro. Después tenemos la regla de asociación, que habíamos visto el famoso caso de o encontrar ventas cruzadas o encontrar la posibilidad de el pañal y la cerveza que habíamos visto la clase pasada. O sea, frecuencias transaccionales que asocien dos o más artículos en la misma transacción. Esto de en la misma transacción es fundamental porque en la medida que no sea en la misma transacción, uno ataca ese análisis con otro algoritmo que no es el de la regla de asociación. Bueno, ahora vamos a ver el árbol de clasificación. El árbol de clasificación ya es un modelo predictivo. Apunta más que nada a determinar cuáles variables dentro de la base de datos, de acuerdo a sus valores, determinan mayores o menores probabilidades de la ocurrencia de la variable dependiente. Podría ser la morosidad, podría ser la fuga, podría ser la compra de un determinado tipo de artículo, etc. Pero vuelvo a repetir, acá ya estamos con un modelo predictivo, tenemos una variable dependiente, tenemos información histórica, ya pasamos por las hipótesis y por los modelos descriptivos normalmente, y entonces nos podemos dar el lujo de explotar el descubrimiento de conocimiento inclusive a futuro. Algo similar con el análisis discriminante. La diferencia es que en el análisis discriminante ya a priori tenemos dos grandes o tres grandes, puede ser dicotómico, pero ya tenemos varias categorías. Acá en el ejemplo hay dos categorías en el gráfico inferior, que vemos que hay dos categorías de situaciones. Por ejemplo, morosos o no morosos, me pagan con cheque o no me pagan con cheque. O sea, hay un análisis discriminante que a nosotros nos interesa hacer. De esa manera, y con este algoritmo, lo que logramos, generar un modelo que haga que los futuros registros que se vayan ingresando a nuestra base de datos, no vamos a necesitar esperar saber la variable de salida, sino que ya lo vamos a poder asociar al rojo o al azul. O sea, van a estar más cerca de un grupo, de una función discriminante, que es como técnicamente se lo llama, de una función discriminante A o de una función discriminante B. Siguiendo con los algoritmos predictivos, podemos encontrarnos con la regresión logística. La regresión logística también es un algoritmo de minería de datos predictivo que a lo que apunta es a determinar probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, de que una determinada familia que tenga unas determinadas características de composición, de ubicación, de estado civil, o sea, de las variables que nuestro CRM o que nuestro sistema de gestión posea, poder determinar las probabilidades de que tome una decisión de comprar un abono o, como dice abajo, de elegir un determinado artículo o nuevo servicio que queremos lanzar. Y por último, la serie de tiempo. Yo antes había hablado de la regla de asociación. La diferencia fundamental es que la serie de tiempo, primero, que está en el grupo de los algoritmos predictivos, y segundo, que lo que hace es determinar la probabilidad, pero a través del tiempo, no en una misma transacción, sino a través del tiempo. Por ejemplo,
cómo va a evolucionar una población, cómo van a evolucionar las ventas, e incluso si puede haber alguna tendencia en dicha evolución, o hasta puede detectar estacionalidades que pueden ser importantes para tomar decisiones, estrategias en diferentes momentos. Bien, ahora vamos a ingresar a ver algunos ejemplos de aplicación, no sin antes marcarles que si bien el marketing es el área donde habitualmente uno piensa como el área más típica donde se puede aplicar la minería de datos, como contesté en anteriores charlas, se puede aplicar en absolutamente cualquier área de una empresa, y no solo de una empresa, sino de una ONG, o sea, donde existan mucho volumen de información, ya sea a nivel filas o columnas, entendiéndose a nivel transacciones o a nivel variables, la minería de datos es la herramienta más poderosa que por lo menos hasta hoy existe. En el caso de marketing, tenemos básicamente 3 estadios como objetivos a perseguir. Básicamente el primero es retener, o sea, tratar de qué manera retener a un cliente. Y bueno, de prevenir que está siendo moroso, prevenir de que está por abandonarnos, o sea, generar modelos predictivos en función a la información que tenemos para tratar de retener y que no sea tarde descubrir que los clientes se nos están yendo. En cuanto al crecimiento, ahí tenemos la posibilidad de cross y sell up, o sea, hacer ventas cruzadas. El ejemplo típico es, tenemos 2 clientes o 2 localidades o 2 familias de artículos o 2 lo que fuere. Entonces el cliente 1 le vendemos el artículo A, B y C. Y al cliente 2 le vendemos el artículo B, C y D. Si son clientes del mismo clúster, no habría por qué dejar de pensar en la probabilidad que al cliente 1 le ofrezcamos aquel artículo que el cliente 2 no nos está comprando, perdón, aquel artículo que el cliente 1 no se está comprando y que sí nos está comprando el cliente 2, que sería el D, y en el caso del cliente 2, la inversa. O sea, eso se llama prácticamente venta cruzada y es una herramienta muy útil y muy usada en minería de datos. Y por último, algo un poco más difícil, que es la adquisición de nuevos clientes. Esto se hace a través de detectar perfiles de clientes y a través de campañas fundamentalmente. Bueno, ahora sí, vamos a ingresar en el primer ejemplo. El primer ejemplo, así como el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, era regla de asociación, este va a ser de agrupamiento. La idea de empezar con este ejemplo fue a propósito tratar de empatar la serie 2 a 2. Como vimos una regla de asociación perteneciente al modelo descriptivo de la clase pasada, hoy vamos a ver otro más de descriptivo y los 2 siguientes van a ser modelos predictivos. Entonces, recordemos entonces, el modelo descriptivo no tiene variables dependientes, o sea, son todas variables que a priori todas importan, no sabemos realmente cómo se correlacionan, y lo que perseguimos con un clúster, o sea, con un agrupamiento, es tratar de encontrar grupos, n grupos. Si el empresario, vuelve a repetir, no nos define grupos, lo haremos nosotros y nosotros le daremos al empresario la cantidad de grupos ideales. Pero si el empresario, por algún motivo que fuere, por presupuesto, por lo que fuere, quiere 2 categorías y solo 2 categorías, o 5 categorías y solo 5 categorías, se puede forzar al algoritmo a generar la cantidad de clúster que define el usuario. Normalmente se deja librado al azar y el algoritmo crea una determinada cantidad de clúster. Bueno, acá tenemos un ejemplo chico, pero para que ustedes se den una idea de la sofisticación que tiene el modelo de clúster, a su vez complicado para hacerlo visualmente, aún dándoles el tiempo que ustedes pretendan. O sea, es complicado, son solo 15 registros, si ustedes ven bien, y son, no sé, 8, 9 variables, y son empleados. El objetivo de el enunciado de este ejercicio, ¿cuál es?
Nosotros tenemos 15 empleados y queremos detectar los clústeres que existen en estos empleados, de acuerdo a determinadas variables. Tenemos la variable sueldo, la variable estado civil, la variable si tiene o no tiene coche, la variable de antigüedad en la empresa, la variable cantidad de ausencias que tiene en el año, la variable si está o no está sindicalizado, el sexo, etc. Tenemos un montón de variables y lo que va a hacer el algoritmo, ahora lo vamos a ver, es tratar de encontrar cómo se agrupan estos 15 en n categorías y con el fundamento por el cual se agrupan. Ahora imagínense que antes de ver la próxima diapositiva, normalmente no tenemos ni 15 ventas, ni 15 clientes, ni 15 sucursales, ni 15 cheques, ni 15 proveedores, ni 15 artículos, ni 15 nada. Tenemos bastante más y normalmente las variables que uno carga y que uno se esfuerza todos los días en generar en cada uno de los módulos cuando tenemos un sistema de gestión o incluso en un sistema Access o Excel son tal vez bastante más que estas 8. Entonces, si vamos a la página siguiente, descubrimos que, ahora vamos a ver de qué manera, se terminan generando 3 clústeres diferentes. Vemos 3 rectángulos, izquierda, centro y derecha, y vemos que, por ejemplo, para interpretar el de la izquierda, cumple las características que ahí figuran. O sea, tiene un sueldo de un determinado rango en adelante, está casado en una determinada proporción, tiene una cantidad de faltas determinada, o sea, ha detectado entre el 0 y el 100% de probabilidad de los 15 registros, cuántos registros entran en esta categoría que cumplen esas características que figuran detalladas al pie de cada categoría. Entonces, en función de esto, cada categoría, la segunda tiene diferencias significativas en determinadas variables y tal vez no tan significativas en otras, pero reúne las condiciones de estar bien separado un grupo de otro. Lo mismo el tercero. Si vemos abajo, las características son totalmente diferentes en los 3 grupos y siendo diferentes en los 3 grupos, seguramente al usuario conocedor del dominio e inclusive al minero, pero en principio al usuario conocedor del dominio, le disparará ideas como para mejorar la política ambiental de su empresa, la política de recursos humanos. ¿Estará correcto que los sueldos sean tan altos si están sindicalizados o si son hombres o si las mujeres que no tienen coche? O sea, todo esto ya es de una muy simple interpretación en función hacia dónde quiere dirigirse el empresario, cuál es la misión, cuál es la visión de su empresa. Y en función de eso ya no toma decisiones intuitivas, sino que están fundamentadas científicamente en un algoritmo de minería de datos. Bueno, así como terminamos con este segundo ejemplo, los modelos descriptivos, agregando el descriptivo que habíamos visto del panel de la cerveza a la clase anterior, de la regla de asociación, ahora vamos a ver un par de ejemplos que aplican predicción, o sea, modelos predictivos. El primer ejemplo es un árbol de decisión que apunta a detectar lo que se llama churn, que es abandono. ¿Qué es abandono? Es tratar de ver con anticipación, porque si no, ver la historia no tiene sentido, pero es ver con anticipación la posibilidad de que Juan, Pedro, José, determinados clientes o determinados artículos empiecen a dejar de vender, o sea, ver con anticipación la fuga o el abandono de determinado atributo. En este caso es un ejemplo donde la empresa en cuestión estaba perdiendo clientes de una manera sostenida en el tiempo. Entonces, sin la minería de datos, lo primero que se nos ocurre que es, bueno, ir directamente a la base de datos, ver la cantidad de clientes que tenemos y hacer por ejemplo, bonificación del 2% a los precios.
o hacer un regalo para su fecha de cumpleaños de un costo, digamos, menor, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso sería algo realmente ineficiente. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos una base de datos grande, el costo-beneficio de dicha acción, no solo por no ser racional, sino por no ser competitiva, y va a terminar teniendo más costo que beneficio. O sea, vamos a poder seguramente lograr disminuir la retención a la mitad, al 30%, al 60%, no importa, pero siempre el costo de haber hecho la promoción o la estrategia masificada va a ser inferior a aquella que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, la estrategia arranca, una estrategia de minería de datos y no irracional como la anterior, ataca básicamente con un primer paso que consiste en completar ni más ni menos la historia que esta empresa tiene con los clientes con un campo que, por lo menos en mi paso por la minería de datos en las pymes, casi nunca existe, que es agregar una variable, lleva su tiempo, que diga abandonó o no abandonó, dejó de comprar o no. Es muy sencilla porque el abandono puede ser para una empresa no compra desde hace un año, el abandono puede ser que no compra desde hace un mes, o el abandono puede ser que se quejó y anuló con una nota de crédito la compra original. En síntesis, lo importante es que en esta etapa preliminar hacemos dos grandes grupos, clientes que abandonaron y clientes que no abandonaron. En una etapa posterior, ya más de detalle, y en la medida que tengamos un sistema de gestión o inclusive un sistema de CRM, apalancamos la información anterior con todas estas variables fijas o semifijas que tenemos de nuestros clientes. Llámese estado civil, ubicación, consumo, uso o no de tarjeta, tipo de vivienda, profesión, condición impositiva, o sea, todo lo que podamos almacenar, porque a priori no podemos prejuzgar que una variable habla más que otra. Nos llevamos muchas sorpresas en el mundo de la minería cuando justamente descubrimos nuevo conocimiento y un usuario después de muchos años no lo puede creer, pero los datos a la hora de visualizarlos son incontrastables y se ve claramente que se descubre un conocimiento nuevo. Entonces, gracias a un mecanismo de compatibilizar la base de datos transaccional con esta información adicional, se logran determinar cuáles son las variables que determinan un aumento, un incremento en la probabilidad de abandono. Esta sería una manera científica de hacerlo. Y para verlo más claramente, el caso 3 termina siendo un ejemplo relativamente similar, pero numérico, para que ustedes lo puedan interpretar mejor. Bien, volvemos a ver un caso de abandono, pero en este caso es la situación de una empresa que quiere, bueno, también un caso de minería de datos predictivo, pero con un ejemplo numérico de lo que vimos recientemente como churn, como abandono. ¿Qué pasa? En este caso no es abandono, pero utilizamos el mismo modelo, árbol de decisión, porque también el árbol de decisión me permite determinar probabilidades, por ejemplo, como en este caso, de compra de un artículo nuevo. En este caso se trata de una empresa que está por lanzar a mercado la venta de un celular nuevo de alta gama, tiene una historia bastante dilatada de la venta de artículos electrónicos, celulares, etcétera, y en función de eso va a crear un modelo predictivo de árbol. Convengamos que un árbol, antes de verlo visualmente y que se va a terminar de aclarar por completo, es ni más ni menos una estructura tiene una estructura de árbol donde empieza con un solo nodo, que se supone que es la variable más relevante a la hora de tomar una decisión por sí o por no en la variable dependiente que queremos determinar, y a partir de ahí se va abriendo en diferentes nodos
cada uno de los cuales tiene una nueva variable que se va abriendo y así sucesivamente. Lo importante, por lo menos conceptualmente que tengan presente, es que un buen árbol no debe tener ni una o dos ramas, ni 15 o 16 ramas. Ni una o dos ramas porque va a ser muy genérico y no nos va a permitir focalizar el marketing dirigido que estamos pretendiendo hacer para, no sé, hacer un evento especial en el Sheraton para aquellos compradores de celulares que nosotros pensamos que van a tener una mayor probabilidad. Entonces, como ese evento es muy caro, yo necesito tener alta probabilidad de compra. Y para alta probabilidad de compra, si yo me limito a generar un árbol de uno o dos pisos, de uno o dos nodos, seguramente va a ser muy genérico, muy amplio y me va a dar probabilidades muy bajas. A su vez, si hacemos un árbol muy profundo, se llama overfitting en nuestra jerga de la minería, pero lo que pasa es que nos pegamos mucho a los datos reales. Al pegarnos mucho a los datos reales, no nos permite inferir para situaciones futuras y por ende, por más que llegamos a probabilidades de acertar de superiores, por ejemplo, a un 80, un 90%, en realidad basta con que cambie algún pequeño atributo de un registro futuro que vamos a tener fracaso en esa predicción. Bueno, y acá tenemos la solución. En realidad, lo que ha pasado es que simplemente con tres variables vamos a analizar edad, nivel socioeconómico y ocupación del cliente de mis últimos 5 años, si compró o no compró un celular o un artefacto que consideremos análogo a este celular que estamos por lanzar nuevo al mercado. Con esas solas tres variables nosotros generamos un árbol de este tipo, donde básicamente y en cada nodo nos va a estar diciendo la probabilidad de que compre o de que no compre el celular a lanzar en un futuro. La edad la detecta como la variable más importante y genera tres grandes nodos: menores a tal rango, dentro de tal rango y superiores a tal rango. En principio, hasta ahí, la edad es la primera variable más significativa. La segunda variable más significativa, a propósito, no es siempre la misma. Lo puse a propósito porque esto suele pasar. No siempre cada rama va discriminando en comprar o no comprar gracias a la misma variable. Por ejemplo, en la categoría de la edad de 18 a 27, lo que vemos es que hay tres grupos de nivel socioeconómico y el central es el que mayor propensión a compra de celulares ha tenido en el tiempo, que es del 81%, que es un ratio bastante bueno para este tipo de algoritmo. A su vez, en el extremo derecho, vemos que también se abren las edades mayores, pero fíjense que las probabilidades de compra de esos tres nodos son menores, son muy menores, por ende las descartamos. Y ahora vamos a focalizarnos en el centro, que es donde quiero transmitirles el mayor aprendizaje. Fíjense que ahí ya no discrimina por el nivel socioeconómico. Detecta que en ese rango de edades es más importante la ocupación de mi ex cliente que el nivel socioeconómico. Lo desagrega en 4 categorías y detecta que que 3 son de poca cuantía en cuanto a probabilidad de compra, y detecta que los empleados tienen también un buen porcentaje de probabilidad de compra. En síntesis, el modelo, como dice ahí arriba, define que van a ser más probables aquellos registros que caigan en el nodo de 18 a 27 años, independientemente de la ocupación, o en el nodo siguiente, siempre y cuando sean empleados. Y a su vez esos dos agrupados en diferentes proporciones. Entonces, yo ya tengo esos dos grupos, que ahí adentro puede haber 10 o 10.000 clientes en cada uno de esos dos nodos marcados con negrita. Y se los ordena en función a la probabilidad. De esa manera, bueno, lograríamos
invitar al Sheraton a no toda nuestra clientela, sino a la más propensa a la compra. Bueno, vamos llegando a la conclusión. En realidad tenemos que decir que la minería de datos es la herramienta que hoy día más potente nos permite tomar decisiones estratégicas en una empresa. No por nada, desde hace casi 20 años se está aplicando en las grandes empresas y hoy día, gracias, entre otras cosas, a los equipos de computación que las empresas ya tienen, los datos que las empresas ya generan, los sistemas de minería de datos que son gratuitos, son libres, los expertos en minería de datos que a su vez pueden llegar a ser, bajo la nueva ley PYME, tener muchos beneficios, no solo impositivos ni crediticios, como dije en su momento, sino de consultoría o de capacitación, están al alcance de la mano también de las pymes. En síntesis, sería una picardía todo el esfuerzo que cualquier empresa pyme genera en generar sus propios datos, en cargarlos, con la calidad que fuere, no optimizarlos de modo tal para poder explotarlos como se merecen, porque si no, dicho conocimiento siempre seguirá oculto y no podrá ser aprovechado. Para terminar, como ya es costumbre, algunas frases célebres o verdades indiscutibles, tales como si acaso en su pyme adolece de tiempo por falta de recursos humanos, por falta de capacitación, por falta de tiempo, por estar corriendo y estar específico en el core de su empresa, o si tiene hipótesis que sabe que sus propios datos pueden responder, pero no sabe cómo obtener esas respuestas, en realidad siempre tiene que confiar en alguien experto que le pueda dar esas soluciones y que gracias a poder obtener esas soluciones va a llegar inexorablemente, primero, a focalizar en el core de su negocio y segundo, a poder ganar inexorablemente a través del aumento de sus ingresos debido al valor agregado que le va a agregar ese conocimiento nuevo respecto de su competencia y también gracias a la disminución de sus costos por delegar esas tareas especiales en un experto. En síntesis, están invitados a concentrarse en el gráfico del círculo virtuoso y poder, desde ya, siendo pyme, no dejar de inscribirse. Vemos que hay un porcentaje todavía no muy significativo de empresas inscritas en la ley PYME y con sistema de gestión en principio y preferentemente, o sin sistema de gestión, aplicar la minería de datos con expertos para realmente tomar decisiones mejores a la hora de tener que decidir. Muchas gracias.